¿Qué ha habido, mi gente? ¿Cómo están? Espero se lo estén pasando muy bien. Sean bienvenidos a su nuevo podcast favorito y familiar. Cuatro en terapia. Y pues como pueden ver, este es un proyecto más que nada para la maestría, pero pues lo estamos tomando del mejor humor que se puede. Pues me presento, mi nombre es Alan, estoy cursando la maestría en psicología clínica y tengo un diplomado en psicología criminal y trabajo como psicólogo hospitalario. Yo soy Nayeli, soy la psicóloga Nayeli. También estoy cursando la maestría en psicología clínica con mis compañeros. Y pues yo también tengo un diplomado, tengo varios, pero no voy a hablar de eso. Y bueno, yo soy la psicóloga Andrea, yo también soy maestrante en la psicología clínica y pues también estoy igual con mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Yo soy la psicóloga Nayeli y también me encuentro estudiando la maestría en psicología clínica. Muy bien. Entonces, nosotros el día de hoy les vamos a hablar un poquito sobre un diagnóstico o una enfermedad mental, un trastorno mental que es esquizofrenia. ¿Quieres darnos un poquito la intro, Alan, sobre lo que es la esquizofrenia? Sí, pues es una, como ya dijo mi compañero, una enfermedad mental, genética y que también altera la neurofisiología. Más que nada, ha habido mucho estigma, muchos mitos y películas que alimentan este miedo que se tiene hasta hacia esta enfermedad tan, tan mediáticamente atencional, vaya. Bueno, más que nada, esta enfermedad se hereda, es hereditaria. Una persona, un familiar, tiene que tener esta enfermedad para que tú tengas altos niveles de riesgo de obtenerlas. Se obtienen, digamos, en edad reproductiva, que es entre los 18 a los 25 años, me parece. Sin embargo, también existe la esquizofrenia infantil, que son casos exageradamente raros, pero a fin de cuentas también existen. Claro. Así es, chicos. Ahorita nosotros, es una pequeña intro, ¿no? Conforme vayamos avanzando, vamos a ir desglosando un poquito más cada punto de estos. El caso es que vamos a hablar sobre cómo inició la esquizofrenia, o sea, sus inicios y cómo se diagnosticaba, cuáles eran los criterios para diagnosticar una esquizofrenia, cómo se trataba, qué tratamiento seguía la esquizofrenia, hasta cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy, ¿sí? Actualmente, cómo se ve la esquizofrenia, cómo sabemos que es la esquizofrenia. Entonces vamos a ir abarcando un poquito sobre su inicio, o sea, cómo inició hasta la época actual. Incluso también vamos a hablar un poco de la cultura, ¿no? Que en este caso, que actualmente viene también la cultura del día de hoy afectando a este pues diagnóstico como tal, cómo fue antes, cómo ha sido ahora y cómo fue evolucionando, ¿no? Que en este caso, desde sus orígenes hasta la actualidad es lo que vamos a estar hablando de la esquizofrenia. También vamos a estar hablando de los cambios que han surgido con el DSM hasta pues en el DSM que vamos actualmente, que es el DSM-5. Así es, y recordar, porque tenemos que tocar un tema muy importante, que esta enfermedad, a pesar de que está muy reconocida hoy en día, sigue siendo muy estigmatizada. Entonces, es lo que vamos a abarcar un poquito sobre esquizofrenia en lo que va en el transcurso de este pequeño podcast. De hecho, me llama la atención, Andrea, ¿por qué traes un Pokémon ahí abrazando? ¿Qué tiene que ver? Pues se ve bonito. Sí. Se ve Asterix, se ve lindísimo, entonces pues es parte de este programa de las Así es. Y con esa explicación vamos a responder la primera pregunta. Ok, entonces como les comentábamos, vamos a hablar todos aquí un poquito sobre lo que es la esquizofrenia, incluso vamos a compartirles un poquito sobre nuestra experiencia, ¿no? Vamos a iniciar diciendo como que la esquizofrenia, y este se entiende como un trastorno mental crónico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que no tiene cura. Sí, no tiene cura. Esperemos en algún futuro se llegue a encontrar como la cura para ese padecimiento. Y la esquizofrenia se llega a caracterizar porque la persona presenta alteraciones en el pensamiento, como llega a oír voces, llega a sentir que la vigilan, se aísla socialmente, incluso tiene dificultades para controlar sus emociones. Entonces, esto son algunas de las muchas características que puede llegar a presentar el trastorno de la esquizofrenia. También es importante mencionar que pues en civilizaciones antiguas, como lo que es egipcias, griegas o incluso indias, se llegó a ver justamente la esquizofrenia como esta parte en donde tenía que ver con la parte de posiciones demoníacas como tal, o que eran castigos divinos, ¿no? Así es. Entonces, de hecho, también hay distintas como teorías acerca de lo que
realmente es la esquizofrenia en ese entonces. Y La protagonista principal. Pero también es importante ya decir que otra de las teorías que había era que Hipócrates decía que la esquizofrenia era porque habían distintos fluidos en el cuerpo que hacían que se creara pues este trastorno como tal. Así es, y cuando se logró avanzar un poquito sobre lo que es la esquizofrenia, pues no estuvimos tan bien tampoco, ¿no? Porque antes se creía que era una posesión, creo, ¿no? Y castigo divino, y ahorita ya no se creía castigo divino, pero se decía que si tenías esquizofrenia, o en aquel momento no se conocía como esquizofrenia, se decía que eras bruja, ¿sí? Que practicabas la hechicería, que practicabas como esta parte de la santería, por así decirlo, o que estabas loco, porque en aquel momento el término esquizofrenia era término de locura, de estar loco completamente. De hecho, en aquellos años de la Inquisición, de la Santa Inquisición de la Iglesia, más que nada, como comentas, era visto como un castigo divino y pues como nos comentan en la historia de la psicología, en estas clases que nos daban de relleno, vaya, en la licenciatura, pues los primeros indicios de la psicología de las enfermedades mentales es precisamente estos exorcismos y posesiones demoníacas en donde se hablaba en realidad de esquizofrenia. ¿Y cuál era la etiología de en aquellos años? Pues era, tú fuiste pecadora, algo hiciste, le fuiste infiel a tu marido, por eso le pasó eso a tu hijo, por eso tu hijo está así. O Diosito lo está castigando porque hizo algo que a él no le gustaba. Y el tratamiento, pues más que nada, era un exorcismo, era mandarlo con el cura a que pues lo liberaran, vaya, de estos demonios que él tenía, porque también entiendan que en aquellos años, pues la única referencia bibliográfica que tenían era la Biblia, y llegaba una persona a decirte, es que me están diciendo que tengo que matar al vecino, que es el diablo, es el diablo. Claro, todavía no existía el DSM-1, ¿no? Fue hasta después. Sí, y no habían unos criterios, no habían criterios específicos. Pues de hecho hasta la fecha, habiendo un DSM-5TR en ciertos pueblitos de aquí de nuestro país, o sea, sin ir tan lejos. No quiero sonar clasista como pues mi compañera Nayeli, pero en Chiapas, en Mérida, en Michoacán, todavía pasa esto de que una persona empieza a escuchar voces, empieza a ver cosas como fantasmas, dicen, ve con el padre, vete a confesar, ¿qué hiciste? Ajá. El tratamiento de primera instancia es ir a la iglesia a rezar, cuando en realidad necesitas pues un tratamiento psicofarmacológico. Así es, porque aún en la actualidad, justamente como comentan, aún con un DSM-5TR, sigue habiendo mucho estigma sobre muchos trastornos mentales, pero imagínense este trastorno mental como la esquizofrenia. Entonces, el oír voces a las solicitaciones o eso, pues tiene gran peso como en lo social, ¿no? Y también, como nos ponemos a pensar, ¿no? Porque estábamos dialogando un poquito, o sea, imagínense tener esquizofrenia en aquellos años, que no hubiera ningún tratamiento y que la única solución que tenían, si no funcionaba el exorcismo, si no funcionaba esta parte de los manicomios, porque también los medían manicomios, era la ejecución, ¿sí? O sea, si no funcionaba nada de eso porque tenías una esquizofrenia, entonces lo que proseguía pues era desvivirlos. Matarlos hasta que se extingan. Claro. Y también es importante mencionar, antes de llegar a pues qué cosas utilizaban, ¿no? Es saber o hablar un poco de dos personas importantes, ¿no? Entonces, sí, claro, Andrea, como comentas, estas dos personas, ¿no? Emil y el otro autor. ¿Cómo me apoyaría? Edgar Bleur, pero está un poco difícil el nombre. Ahí se aquí vamos lo a ponemos, escribir. aquí te lo escribimos por aquí. Sí, esta primera persona, Emil, pues fue el que trajo este término de la demencia precoz, ¿sí? Entonces era para diferenciarlo también de la psicosis, que también, pues en esa época pues se tenía ese término por Freud, por toda esta escuela psicoanalítica, ¿no? De aquellos tiempos. Y bueno, este otro autor, el que ya mencionó mi compañera, pues fue el primero en realidad en hablar del término esquizofrenia, que pues él lo creía o lo veía como una división de la mente. Así es. Y justamente, qué interesante que tuvo que llegar esta persona a hablar sobre la esquizofrenia como algo no meramente religioso para que se pudiera empezar a tratar de manera, pues,
como multidisciplinar, como ya meterle esta parte de la farmacología, ¿no? Ujú. Y bueno, aquí, por ejemplo, se divide la parte de la farmacología como en En dos. distintas, se divide en dos, y la primera empezó con el haloperidol, en donde pues lo que hace es trabajar la parte de la dopamina, Ajá. ¿sí? Ujú. Pero tenía distintos efectos secundarios algo fuertes, que igual todos medicamentos tienen efectos secundarios, y no solamente en la parte genera efectos secundarios, que incluso hasta ahorita eso llega a ser como un problema en ciertas cosas, estigmas, ¿no? Sobre Sí, la parte de la sí, sí, sí. medicación. Pero pues eso es como cuando inició, ¿no? Posteriormente pasamos como a la segunda generación de medicamentos. ¿Y cuáles eran, Nayeli? Sí, claro, la primera generación tengo entendido que son los típicos, ¿verdad? Y en la Exactamente. segunda ya andan los atípicos como la olanzapina y la risperidona, que Ujú. esos se crearon justamente para que no tuviera efectos secundarios tan fuertes, pero los seguía teniendo. Entonces Exacto. está la primera generación, la segunda generación, que son típicos y atípicos, pero pues al final de cuentas, como comentaba mi compañera Andrea, seguían teniendo efectos secundarios. Ujú. Y ahora pues hay que hablar un poco acerca de pues qué se hacía, ¿no? ¿Qué se hacía para tratar justamente la esquizofrenia? Claro que en ese entonces tal vez no estaba el nombre tal cual de esquizofrenia, pero ¿qué se hacía? Alan, ¿tú sabes qué hacían en ese entonces? Ups. Pues aparte del exorcismo, conforme se fue avanzando en las investigaciones, llegaron también las famosas lobotomías, que es esta cirugía que se aplicaba en el lóbulo frontal del cerebro. Era con un dispositivo largo y puntiagudo, como lo más cercano que tenemos hoy en día es un picayelo. Entraba, ponías al paciente en una posición, creo que la cabeza la ponías hasta atrás. Entraba este objeto por la nariz, rompías el hueso etmoides o esfenoides, no me acuerdo si son los dos o uno de esos. Perforabas ese hueso, lo quebrabas, entrabas al lóbulo y raspabas. Raspabas la parte inferior del lóbulo frontal y eso, pues, es el tratamiento de esquizofrenia. Así, oigan, y si la prueba de COVID dolió, o sea, realmente se sintió feo, que no nos quebraron nada, que no rasparon nada, se sintió feo, imagínense, esa parte de la lobotomía debió de haber sido muy dolorosa, porque dudo que hayan usado como algún tipo de anestesia, la verdad, para practicar esa. Exacto. Oye, Alan, ¿y quiénes hacían esta lobotomía? Pues eran varias personas, eran neurólogos, psiquiatras y psicólogos, y era algo completamente común. De hecho, no necesariamente era para esquizofrenia, también sí se anunciaba como que, ¿sabes qué? Si tu esposa es una persona que sufre de mucha histeria, tráele aquí, le aplicamos una lobotomía y ya. Y pues tenías a un zombie, vaya, un soldadito que seguía todas tus órdenes, pero ya sin criterio propio. Exacto. Pero me refiero de que las brigadas que hacían eso, era un camioncito aquí en la esquina y se bajaban dos y, sube, ahorita nos la aventamos de volada. Como si fuera algo de nada cuando era un procedimiento quirúrgico. Y justamente como mencionábamos ahorita, ¿hace cuánto tiempo se dejó de practicar esta lobotomía? O también algo que se hacía mucho antes era la terapia de shock, ¿no? O sea, tengo entendido yo, y ustedes corríjanme si no, que no tiene mucho tiempo que se dejó de practicar estos métodos para curar la esquizofrenia. Entonces sí fue algo realmente duro para las personas que en aquel momento padecían de ese trastorno mental. De hecho, hasta la fecha no, se siguen utilizando las terapias de electroshock. Lo que se ha prohibido es la terapia de conversión, que se prohibió apenas hace 3 años, No que tiene es mucho, pero prácticamente casi lo mismo. Y pues la terapia de electroshocks aún se sigue utilizando en hospitales psiquiátricos grandes. En donde lo hacen mucho es en el Hospital de Salud Mental de Ciudad de México, pero ahorita ya es bajo de que el paciente lo solicite. Ok, sí, porque como mencionamos también, ya entra mucho esta parte de derechos humanos, ¿no? O sea, ya se mete mucho a regular la ética, la ética, porque pues el código ético no, Y pues en ese entonces las personas tampoco no sabían. no Si una, tiene conocimiento. exacto, si una persona les dice, esto te va a servir, esto es lo que yo recomiendo, alguien con bata, ¿no? Como dice, no, Ajá. tengo bata y ya, ¿no? O sea, le voy a bata hacer impone. caso. Que, Exactamente. en mi opinión, siento que nos han ido nerfeando, porque antes éramos de o te curas o te electrocuto y ahora es, tú puedes cambiar cuando quieras. Tómate tu tiempo. Tú puedes elegir, ¿no? Pero también no todas las personas investigaban, y también qué tan poca información había antes y a lo mejor qué información hay ahorita. Si ahorita, como decíamos hace rato, decía mi compañero Alan, pues que aún siguen existiendo esta parte de creencias de que es por pues esta parte demoníaca,
cuando realmente no, nosotros ya sabemos que tiene que ver con otras cosas, pues imagínense en ese entonces, pues también. Entonces, pues algo bueno es que vamos avanzando, esto esperemos, pero realmente Sí. todavía hay demasiada desinformación de la esquizofrenia. Así es, mucho pseudociencia, hay mucha pseudociencia lamentablemente que te vende una idea errónea y justamente porque como dice Alan, cualquier persona con bata blanca se graba un video y ya dice de que tómate esto, hace esto, hace lo otro y ya te cura, pero pues es que existe mucha desinformación que estamos en el pleno siglo XXI y seguimos combatiendo como con este problema social que es la desinformación o la mala información, porque información no hay, nada más que no la están planteando muy bien. Y bueno, pues pasamos a otra pregunta. Muy bien, entonces, pues siguiendo un poquito, Alan, ¿nos podías, o no, cuéntanos, no, o sea, porque, pues te pregunto porque tú eres el que tiene un poquito más experiencia como con el trastorno de esquizofrenia, ¿no? De carne propia. ¿Nos puedes platicar o contar sobre qué contribuye, qué causas pueden contribuir a que una persona genere ese trastorno de la esquizofrenia? Sí, no soy ningún experto, nada más pues Nunca dije eso. la vida me ha llevado a estos lugares. Pero sí, es una enfermedad multifactorial y lo más importante es una enfermedad genética. Más que nada, pues lo más común, me arriesgo, sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que el 80% de esta enfermedad es hereditaria, de que, pues mi abuelito, un tío lejano la tiene y yo la heredé y se desata en edad reproductiva, que es entre los 18 y 29 años, y ya de ahí, pues es una enfermedad crónico-degenerativa, el paciente va a ir empeorando, pero los años lúcidos y buenos se pueden alargar bastante tiempo. Claro. Eso es lo más común. También existe la esquizofrenia adquirida, que más que nada esto igual es multifactorial, es ambiental, vaya. Y ya de ahí, pues es una enfermedad crónico-degenerativa, el paciente va a ir empeorando, pero los años lúcidos y buenos se pueden alargar bastante tiempo. Claro. Eso es lo más común. También existe la esquizofrenia adquirida, que más que nada esto igual es multifactorial, es ambiental, vaya. Una persona que tiene algún familiar con esquizofrenia, pero el gen estaba dormido, nunca lo iba a adquirir, nunca lo iba a tener, estaba completamente limpio, vaya. Pero resulta que un día decide consumir marihuana, cocaína, cristal, hongos, ayahuasca. Con una sola vez que consumas una de estas sustancias, si traes la genética de la esquizofrenia, si nunca te iba a dar, vas a hacer que se te desate esta enfermedad. Detona la enfermedad. Detonas a la enfermedad y pues como ya sabemos es una enfermedad que actualmente no tiene cura. Esta es una de las posibles causas. Otra es la migración, el cruzar de ilegal a otro país, el cruzar la frontera más que nada. Esta situación, este evento traumático al que se someten muchas personas. Yo he escuchado historias, he atendido a migrantes que me han dicho de que es que cuando yo estaba cruzando la frontera me vio una mujer embarazada tirada en el suelo y miré que la panza se estaba moviendo. Cuando me acerco, resulta que era una serpiente que se estaba comiendo el feto. Este tipo de situaciones, el exponerse a esas situaciones tan seguido, hacen que se desate la esquizofrenia, así no tengas la carga genética. Han habido pues los casos, no sé si han escuchado las historias de que van caminando y van viendo fantasmas, van viendo muertos, van guiando, los ayudan, les cuentan historias. Pues estas son alucinaciones auditivas y visuales, no son fantasmas. Están desarrollando ya la esquizofrenia por estos eventos traumáticos a los que pues decidieron exponerse. Otra situación es, aún no está 100% comprobado, pero es una teoría de a los niños. Es raro, pero pues a fin de cuentas existe la esquizofrenia infantil. Que no sé si les ha pasado a ustedes que su abuelita les dice de que tráeme esto. Y vas y se lo llevas y dice, ¿para qué me traes esto? Yo no te lo pedí, no sé qué, y te lo avienta y te pega. Pues el estar haciendo este lenguaje ambiguo con los niños por tiempo prolongado hace que los confundas y eventualmente ya no distinguen del bien y el mal y empiezan a desarrollar esta. No es 100% esquizofrenia, pero sí es el discurso desorganizado y ciertas características. Está también el cuidado, que es de los más, el cuidado en el embarazo, que es de los más importantes.
Sabemos que si una madre no toma el ácido fólico, no tiene los cuidados necesarios, va a predisponer a su hijo a que tenga múltiples enfermedades. Ajá. Antes se creía que solamente eran las fisiológicas, como no sé, tetralogía de Fallot o algo así. Ahora ya no es así. Ahora también se ha descubierto que las enfermedades mentales también. Por ejemplo, cierta cantidad del cortisol de la madre se llega al torrente sanguíneo fetal. Esto está protegido por ciertos genes, pero si los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, están exageradamente altos, llegan al torrente sanguíneo del feto y esto hace que su sistema nervioso central no se desarrolle adecuadamente para cuando nazca, va a tener una predisposición a desarrollar enfermedades mentales como la esquizofrenia sin la necesidad de traer la carga genética. Qué interesante, ¿no? Y creo, Alan, que también he escuchado yo sobre las infecciones de la mamá, ¿no? Que si no se trata de alguna infección, también puede llegar a esta carga genética de la esquizofrenia. Entonces, pues qué interesante. ¿Tú no hayas tenido alguna experiencia o sabes algún otro detonante que pueda llegar a causar este factor de la esquizofrenia? Pues con pacientes no, pero sí siento yo, si pudiera agregar algo más a lo que comenta Alan, sería que acerca del estigma, ¿no? También muchas veces estos síntomas pueden sentirse como vergonzosos, ¿no? ¿Cómo le voy a contar a mi familia que me está pasando todo esto, ¿no? Entonces, siento yo que es como se pausa esto de pedir ayuda, ¿sí? Entonces, años atrás, pues era, me imagino, aún más esta vergüenza, ¿no? O miedo, ¿no? También Claro, a que te también. vayan a ejecutar. Sí, entonces, Entonces, bueno, vamos a pasar a la otra pregunta. Ok, y bueno, ahora vamos a hablar un poco de los criterios diagnósticos del DSM-5 como tal. Entonces, bueno, primero que nada, antes de iniciar, pues estamos aquí para leerlos y explicarlos. Pero es importante mencionar que todos estos criterios deben de estar de 6 meses en adelante para que puedan contar. Claro. Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? El primero es alucinaciones, como oír voces o ver cosas inexistentes dentro de su campo. ¿Les ha tocado pues alguna situación en donde han experimentado eso con algún paciente o han escuchado algo, han leído algo acerca de esto? Claro que sí. Justamente Alan y yo, como mencionaba hace ratito, trabajamos en esta área de las adicciones, ¿no? Y hay que justamente entender que no porque escuchen voces o oigan cosas, pero es lo mismo, ¿no? Que escuchen cosas o miren cosas, quiere decir que ya se tiene el criterio o el padecimiento de esquizofrenia, sino que nosotros por experiencia muchas veces llegan pacientes bajo influjo de sustancias psicoactivas, escuchando voces, mirando cosas, sombras, tal. Entonces, pues es no porque se tenga la esquizofrenia, sino porque se está bajo el influjo de alguna sustancia psicoactiva que provoca Exacto. que se tengan esas alucinaciones, ¿no? Sí, como comenta mi compañera Nayeli, pues todo lo que dijo está bien. Además, a mí me gusta mucho preguntar en las entrevistas con este tipo de pacientes, en el último mes, ¿has escuchado voces o has visto cosas que no deberían de estar ahí, como sombras, fantasmas, aliens, ángeles? Esto más que nada porque muchas personas inclusive a sus alucinaciones les ponen nombre o los tipifican de cierta forma. También hay que entender, porque me preguntan mucho, pues que yo sueño con esto, o si he visto sombras, también hay que delimitar eso de que, ok, ves sombras cuando tienes sueño y ya te vas a dormir, o ves cosas cuando te vas levantando y todavía no reaccionas al 100, pues entonces ahí no entra en la categoría de una alucinación. Wow. Oye, Alan, perdón, ¿cuál es la diferencia de mirar sombras en la mañana cuando estás despertando o en la noche antes de dormir? Es lo mismo, pero aquí la conciencia está alterada por el sueño. Porque ya estás entre me voy a dormir, estoy despierto, me estoy ajá. Okay. Tienes que estar ajá. Tiene que ser de que, a ver, pero aquí ahorita a mediodía ves algo, hay cosas o te ha pasado en el último mes, es de que no. Ok, entonces no es una alucinación. Ahí me tocó un paciente una vez que él me decía que las voces que él escuchaba, sus alucinaciones visuales eran parásitos que le ordenaban matar a su familia. Eran alucinaciones auditivas tipo comando, se les conoce.
Porque pues aquí también educamos, no solamente chismeamos. Psicoeducamos. Y pues el paciente lo que hacía o lo que intentó hacer, su intento de suicidio fue: voy a incendiar una gasera para que explote, y así exploto yo y todos los parásitos que traigo también explotan. Esa era como que su solución, su salida de emergencia. Y se me pasó, también existen las alucinaciones kinestésicas, que es el sentir cosas. Ajá, porque aquí opinamos, no nos proyectamos, justamente Es opinión, no es una proyección. proyección. Creo que todos aquí hemos pasado por esta parte de que a veces escuchamos voces o de que escuchamos nuestro nombre, volteamos y de que no nos habló nadie, pues entonces hasta cierto punto puede llegar a ser normal. Esperemos. Porque me ha pasado de que escucho, o incluso también me ha pasado de que siento que me está caminando algo aquí y me hago así, pero pues no es nada. Y no tengo esquizofrenia. Entonces, por eso esta es la parte esa de que es opinión, no es proyección. A mí me ha pasado de que están hablando de piojos o así, Ay, y me da claro, comezón. ¿no? Y no tengo piojos ni esquizofrenia. Definitivamente. Bueno, piojos que se ve. Tal vez sí. Sí, a mí me llama mucho la atención lo que dices de que le ponen nombre, porque a mí también me ha tocado mucho pues justamente la práctica, que le ponen un nombre, ¿no? O incluso a cómo se están sintiendo, ¿no? A lo mejor yo me llamo Andrea, pero a esa parte de mí que mira y eso, y que hace de esa otra manera me habla, pues yo le puedo poner como, no sé, se llama Fernanda. Entonces, Fernanda está, sí, entonces, de alguna manera u otra, pues cada persona también lo pone de una manera distinta, ¿no? Así como lo comparte Alan, así como pues en esta ocasión yo pongo un ejemplo, pues existen varios, ¿no? Si un día yo empiezo a tener alucinaciones, se van a llamar Andrea. Posiblemente. Yo creo que yo ya las tengo. Yo creo que el mío se llama Alan. Y bueno, pasemos al otro, que es los delirios, creencias falsas, como persecución, ¿no? Aquí es donde yo quiero mencionar un ejemplo de cuando Adelante. pues una paciente como tal mencionaba que ella no quería salir porque si salía, se le iban a robar, ¿no? Entonces, esa era su creencia, incluso pues ni a la tienda ni nada, ni siquiera le costaba mucho incluso salir como al patio, sí, el patio de enfrente, porque ella decía o pensaba que pues ahí alguien le iba a ver y pues ya se le iba a robar, ¿no? Entonces, Sí. esta es alguna de las maneras en las cuales se puede llegar a presentar como este delirio por persecución. Así es, y justamente como comentó Alan, la importancia de tener una historia clínica previa al paciente, ¿no? Porque imagínense que nosotros ya escucha voces y ya tiene delirios de persecución, pero el paciente consume sustancias o el paciente vivió algo traumático y secundario a eso, pues son los delirios de persecución. Entonces, no es que tenga una esquizofrenia, sino que el contexto del paciente nos está diciendo por qué está presentando ciertos padecimientos. ¿Sí? Exactamente. Sí, como comentas, es muy importante hacer una buena entrevista, una buena historia clínica, porque yo sí he atendido pacientes con trastorno de estrés postraumático. Me tocó el caso de un policía que fue secuestrado por los señores con sombrero, ¿no? Por gente que no puedo mencionar nombres aquí. Él estuvo secuestrado y torturado por 4 meses, y de hecho llegó al consultorio, llegó conmigo y estaba sentado y volteaba para atrás. Y decía que no, es que ahorita van a venir, nos van a levantar. Y yo, ¿cómo? Y también volteaba para atrás yo. O sea, que no vaya a ser. Pero sí, él no estaba alucinando, no era una alteración del pensamiento. ¿Por qué? Porque él sí vivió una situación en donde sí lo siguieron, sí lo secuestraron, sí lo torturaron y sobrevivió. Por ende, su estructura de pensamiento no está alterada. Es una situación en la que sus defensas aumentaron. Oye, Ana, ¿y no tienes Foliadiux? Preguntando esto. No necesito. Pero sí, la importancia justamente de hacer esta entrevista inicial psicológica para confirmar o descartar cualquier tipo de padecimiento. Exactamente. Y aquí yo también quiero agregar otra historia. Y es que yo también, pues, tuve algún consultante en donde, pues, él era de Caborca, Sonora. Y, pues, ahí está la parte de la delincuencia a todo lo que da.
Y pues definitivamente él cuando iba para allá, porque ya vive aquí, cuando iba para allá siempre estaba atento, revisando, pues justamente por la situación que es allá le tocó ver muchas personas que pues los levantaban o que incluso perseguían o incluso tenían bien checados, los amenazaban de alguna manera u otro. Entonces cuando él iba a un restaurante o algo siempre tenía que estar viendo a la entrada por si llegaba a entrar alguien, el poder esconderse o protegerse lo antes posible, ¿no? Entonces aquí es súper importante pues conocer el contexto de la persona. Justamente. Pero bueno, el otro es el lenguaje desorganizado. Alan, ¿tienes alguna experiencia de lenguaje desorganizado? ¿Por qué me atacan a mí? ¿Por qué todas las preguntas van sobre mí? Porque tú eres fantástico. No, porque miren, Alan tiene mucha experiencia en el área pues, con los padecimientos de esquizofrenia, la verdad, cuando yo me ha tocado ver cómo los maneja, lo maneja de una manera muy profesional, muy direccional, que la verdad, pues muchas veces ocupa ser muy, ¿cómo se dice la palabra? ¿Directivo? Muy directivo con esos pacientes y a Alan se le da, o sea, tiene la facilidad de trabajar con esos pacientes. Por eso te preguntamos a ti. Mira, todo ha sido coincidencia y casualidad, no creas que... pero sí he tenido pacientes con ese tipo de estructura. Tuve un paciente en el hospital psiquiátrico que su diagnóstico pues era esquizofrenia. Al momento es muy cansado, la verdad, tratar con las personas que ya traen el discurso desorganizado, que cantinflean tanto, que tienden a la verborrea, porque estoy haciendo la entrevista y le pregunto, ¿y a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Pues fíjate que yo tenía una bicicleta roja que estaba lavando y la saqué y los vecinos me empezaron a gritar y es de que, ok, está bien, pero ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Te estoy contando. O sea, se enojaban, se me echaban encima y era de que tú síguele. O sea, a ver, ¿qué te saco? A ver si es verdad. Este desborde emocional, ¿no? Ajá. Del paciente. ¿Rápido? Y bueno, entonces vamos a pasar con el que sigue, el cual es el comportamiento catatónico o muy desorganizado. Pero antes de decir, pues, si hemos pasado por alguno, hemos escuchado así, pues tenemos que saber qué es el comportamiento catatónico. ¿Nos puedes explicar otra vez? Sí, la catatonia pues es el peor estado mental que existe, porque pues aquí aparte de chismear también informamos, ¿no? También tenemos personas que nos escuchan que no son El área de la salud. del área de la salud. El estado de catatonia es el peor estado mental que una persona puede llegar, es en donde ya su mente está totalmente en blanco, ya no reaccionan, ya no sienten nada. Yo puedo llegar con una persona con catatonia, ponerle la manita así, y así la va a dejar, así se va a quedar, todo el día, toda la noche, hasta que venga alguien y le baje la manita. Ese es el estado de catatonia. Claro, y también está agregando un poquito a lo que comentas, ¿no? Pues esta parte... Una persona con esquizofrenia tiene catatonia. Y hasta la fecha, a mí no me ha tocado ver ni un paciente así, no sé si ustedes... No, definitivamente a mí tampoco. Tampoco, no. Más que nada, ya regresó mi idea, ¿no? Agarraste el rollo. Esta parte como de las comorbilidades, ¿no? También que nos faltó recordar o comentar. Estos criterios diagnósticos, pues, son para el diagnóstico de la esquizofrenia, sin embargo, uno que otro pueden cumplir, por ejemplo, con este aislamiento que enseguida íbamos a comentar, ¿no? Me adelanté un poquito al siguiente criterio, pero pueden ser también de la depresión, ¿no? Entonces es importante el diagnóstico diferencial, como Así comentábamos hace rato, y pues la parte de las comorbilidades para dar un diagnóstico más certero. Así es, justamente porque, como mencionábamos, está la ansiedad, la depresión que nos pueden llegar a dar alucinaciones visuales, auditivas, kinestésicas. Entonces, justamente Alan y yo tuvimos un paciente que nos refería a toda esta parte. Entonces, para no dar un mal diagnóstico, tuvimos que referir con varios profesionales, como fue el psiquiatra, y después descartamos o confirmamos con un neurólogo, porque también puede haber... ¿cómo se dice? Como alteraciones a nivel neurológico que pueden llegar a detonar como esos antecedentes o padecimientos. Sí, de hecho, esta enfermedad se confunde muy comúnmente con la bipolaridad y a veces cuando no saben qué ponerle, le llegan a poner incluso los dos diagnósticos. Pero sí, como comentaba Nayeli, tuvimos una pacientita hace un tiempo que tenía síndrome de Cotard, que es el nivel más elevado de la depresión, en donde ya tenía alucinaciones kinestésicas
y visuales. Ella decía o refería que era un muerto viviente. Ella veía y nos narraba de que es que de mi piel están saliendo gusanos y los gusanos le caen a la comida. Es que huele a putrefacción y soy yo, sé que ese olor viene de mi cuerpo. Donde ella ya estaba asegurando que estaba muerta en vida. Y pues no era esquizofrenia, era depresión. Así es. Y si nosotros nos hubiéramos quedado con alucinaciones, ya rápidamente se etiqueta como esquizofrenia, ¿no? Sin antes saber que se puede existir esta comorbilidad de diagnósticos. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ustedes pues no lo ven ahorita, pero nosotros tenemos un amplio público aquí atrás. Así Ahorita es. vamos a tomar personas al azar del público para que pasen y nos digan qué es lo que han escuchado o qué es lo que saben sobre la esquizofrenia, pues para saber qué es lo que la comunidad tiene de información sobre este Piensa. tipo de trastornos. Ajá, y justamente al punto que sigue es sobre qué mitos o estigmas conoces sobre la esquizofrenia. Ok, Bueno, ¿nos gracias, puede decir? buenas tardes. Buenas tardes, ¿nos puede decir cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Karina. Karina, muy bien, Karina. Justamente estamos ahorita haciendo un proyecto sobre qué piensan las personas o qué han sabido, conocido sobre la esquizofrenia. Nos gustaría que nos dijera sobre qué estereotipos, qué estigmas, qué cosas ha escuchado usted sobre lo que es la esquizofrenia y sobre las personas que padecen ese trastorno mental. Bueno, pues yo de lo que he estado escuchando y de lo que sé y de lo poco que he leído, investigado de la esquizofrenia, pues yo creo que hay muchos conceptos de la esquizofrenia, hay varios conceptos de la esquizofrenia, ¿verdad? Muchos escuchan voces, otros miran cosas que no son reales, otros tienen estados de ánimo muy cambiantes y variantes, muy diferentes. Entonces, pues yo digo que hay varios tipos de esquizofrenia y no son difíciles de detectar, yo digo, ¿verdad? Que una persona con esquizofrenia pues necesita un tratamiento, ¿verdad? Porque se puede, yo digo que se puede quedar en ese episodio, puede sufrir de algo y pues no sabemos. Muchas veces hay algo que yo he escuchado mucho que dicen de los mentados flashbacks. Flashback, ok. ¿Verdad? Yo he escuchado de eso de los flashbacks y yo he tenido conocidos así, pues, sí, ¿por qué no? En la familia y conocidos de la escuela que me han comentado de esos flashbacks. En aquel entonces yo no sabía y ahora que las escucho a ustedes, yo sé que son esos flashbacks y recuerdo todos esos tiempos y recuerdo las pláticas que ellos tenían conmigo y me decían, no, Karina, es que fíjate que sueño cosas muy feas, tengo pensamientos catastróficos, también eso lo he escuchado yo de ustedes, ¿verdad? Que son los pensamientos catastróficos y he escuchado varias personas que sí han tenido esos síntomas. Entonces yo lo que les digo, pues, ¿sabes qué? Pues consulta a un psicólogo, un especialista, un profesional que te pueda ayudar porque pues eso no es normal, a lo mejor son síntomas de esquizofrenia, a lo que yo he escuchado y yo te recomendaría pues que fueras con un psicólogo, que buscaras ayuda. Pero sí, es triste. Es triste, yo digo, vivir con esa mentalidad de que siempre fue cierto o no fue cierto. Lo que soñé fue verdad o fue mentira. Entonces me está causando un trauma, causan traumas y hay muchas personas que viven por mucho tiempo con ese mismo sueño, pensando que ese sueño fue realidad. Y no, yo digo que fue un episodio de esquizofrenia y así se quedó plasmado en la mente. Así es. Entonces, sí es algo triste y hay personas que nunca se tratan y siguen viviendo así toda su vida, con esos mismos pensamientos y pensando que fue real y no fue real. Ataques de pánico y por lo poquito que yo he escuchado de ustedes, pues es más o menos lo que yo puedo decir. Sí, y justamente está perfecto todo lo que dice. ¿Y qué ha escuchado usted, por ejemplo, esta parte que dice, yo les recomiendo que vayan con un psicólogo? ¿Qué estigma cree que hay usted que frene a esas personas a que acudan con los psicólogos? Tal vez la vergüenza, ¿qué otras cosas conoce usted? La pena, la vergüenza, el pensar yo no estoy loca. Claro. No, pero no Muy es que estés común, loca. ¿no? Muy común. No estás es que si vas con un psicólogo no quiere decir que estés loca, ¿verdad? Vas con un psicólogo para tratar algo
algo mental y que él te derive a un psiquiatra o algo de acuerdo a pues a lo que tienes. Sí, entonces sí hay muchos estigmas que pensamos que están locas, que es neuróticas, histéricas, está traumada por algo que le pasó y no te juntes con ella porque te vas a volver igual que ella y nomás te va a platicar sus cosas y oyes puras locuras y ya se quedó así, ya nunca se va a aliviar. Claro. O sea, así está y es triste saber de que hay muchas personas que así las tienen catalogadas y por mucho tiempo. Así es. Y les dicen, pues busquen ayuda. Desgraciadamente, pues ahorita hay muchas personas que son, que no piensan igual, pues. Entonces yo digo que también es de educación todo esto. Pero sí, es lo que yo más o menos. Sí, pues muchas gracias, Karina, por sus palabras. Hija, justamente existen todos esos estigmas sobre la esquizofrenia, ¿no? Muchas gracias, Karina. Gracias. A la salud mental, claro. Ok, y justamente como mencionó Karina, nuestra invitada especial, ¿no? Esos son algunos de los estigmas que existen hacia las personas que padecen ese trastorno mental. Y hay otro también muy común que se piensa que ya no hay esperanzas sobre esas personas, ¿no? El que la persona ya no puede tener una vida funcional, el que la persona ya no puede rehacer su vida, el que la persona pues siempre va a estar dependiendo de alguien, ¿no? O sea, esa parte de que se pierde la esperanza, cuando ya se sabe actualmente que sí hay alguna esperanza, ¿no? Porque si bien es cierto no hay cura, pero sí existe un tratamiento farmacológico y multidisciplinario, ¿no? Donde entran psicólogos, donde entran psiquiatras, donde entra la familia, porque la familia también es parte de este avance en el paciente. Y otro que yo puedo decir es definitivamente que otro de los mitos que existen es que las personas con esquizofrenia son peligrosas, sí, o sea, lo que primero decimos, ¿no? Son peligrosos o aléjate porque va a ocurrir algo, ¿no? Y realmente las personas con esquizofrenia no llegan a ser tan violentos, de hecho, ellos son quien regularmente reciben ese tipo de violencia exactamente, o sea, es al revés de lo que se cree como tal, ¿no? Otro de los mitos que podemos pensar o ver es que en la esquizofrenia existe esta personalidad múltiple y no. Realmente actualmente se conoce que en este caso el trastorno ya disociativo, que en el cual es la parte de personalidad múltiple, es diferente, está separado a lo que es el trastorno de esquizofrenia como tal. Entonces es importante eso, ¿no? Donde veamos que son dos trastornos, no es uno mismo. Así es. Okay. Y bueno, ¿Qué otro mito conoces, Alan? O otro estigma. Bueno, pues para complementar, ¿no? Un poco acerca de, más que nada quisiera complementar como tu punto, ¿no? De la parte, pues también de la discriminación que también pudiera surgir, ¿verdad? Con las personas que padecen esta esquizofrenia. Muchas veces también... Es que influye mucho, justamente como dices, los famosísimos medios de comunicación, ¿sí? Exactamente. Porque nos venden una idea errónea sobre lo que es la esquizofrenia, porque justamente en el proyecto que hacíamos anteriormente sobre investigando sobre alguna de esas, nos dimos cuenta que influye mucho porque nos venden en las películas, en las redes sociales, en videos sobre que las personas con esquizofrenia amarradas en un cuarto blanco, muy peligrosas y que no se pueden calmar hasta que les inyectas un sedante, cuando sabemos que se tiene una vida muy funcional las personas que tienen esquizofrenia. De hecho, hay una persona, no recuerdo el nombre, que incluso ya da conferencias, ¿sí? La persona es una mujer, es muy exitosa en lo que hace y brinda su experiencia personal sobre cómo ha sido lidiar con esquizofrenia, cómo ha sido estigmatizada, discriminada, señalada por tener este padecimiento, pero lleva una vida completamente funcional. Exactamente. Entonces, sí se puede, obviamente existe el tratamiento, no hay cura actualmente, pero existe un tratamiento para lograr eso, ¿no? También es importante mencionar que la esquizofrenia no es igual en todos, ¿no? Que Claro. es algo que también se llega a ver o se llega a creer que si una persona presenta esquizofrenia, para todos va a ser igual y definitivamente no. Así es. Nayeli, ¿nos ibas a decir algo? Otra vez ya regresó mi punto. Bueno, esta parte también faltaría comentar, ¿no? Que a pesar de que es un diagnóstico hereditario o que tiene mucho que ver la genética, no necesariamente, por ejemplo, si la persona con el diagnóstico de esquizofrenia quiere formar una familia, no necesariamente sus hijos
van a tener esta enfermedad, ¿no? No es Claro. obligatorio, ¿no? Ujú. Si se le da una red de apoyo, si cuenta este hijo o esta hija con una buena salud mental, terapia, a lo mejor la parte de la prevención, muy importante, siento. Sí. Entonces este chico, esta chica, pues muy probablemente no hay, también importante, ¿no? Si no hay consumo de sustancias, ¿no? En la parte del contexto, no va a desarrollar pues un trastorno de esquizofrenia, ¿no? O otro de la salud mental. Sí, el gen no detona, ¿no? En estas personas. Alan, ¿quieres agregar algún otro mito o estigma? ¿O que has escuchado? No, No. ok. Bueno, Entonces, pues, yo creo que finalizando, ¿no? ya sería todo, o sea, ya creo que abarcamos cosas muy Bastante. importantes. Lo básico, la verdad, si nos hablamos de esquizofrenia, pues nunca vamos a terminar porque pues es algo muy complejo. Entonces, pues abarcamos pues poquito de nuestra experiencia, sobre lo que nos dicen los libros, sobre lo que nos dice el DSM-5, para pues poderles dar la información más certera y precisa sobre lo que es la esquizofrenia. Sí, pues abarcamos un poquito de todo. Pues más que nada, agradecer al público que está aquí. Gracias a todos viéndonos. los que nos vieron, a las personas, gran persona que vino y nos habló de sus estigmas, creencias, de lo que es la parte de la esquizofrenia. Vamos a poner aquí nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan, las redes profesionales. Siempre. Pues siempre recordando que aquí en Cuatro en Terapia no solamente chismeamos, sino que también informamos y psicoeducamos, lo más importante. Muchas gracias por no perder este capítulo de hoy. Vamos a estar subiendo capítulos semanalmente, Más seguido. más seguido. Y pues es todo. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Adiós. Profe, pónganos 10.